Buenos días con todos. Mi nombre es Andrea Lofrucio, estudiante de Periodismo y de Comunicación. Mi nombre es Sofía Calvache, estudiante de Periodismo. Bienvenidos a Entre Crónicas y Letras, un programa creado para compartir historias que nos inspiran y nos invitan a reflexionar. Hoy exploraremos tres fascinantes temas: la música sinfónica, la cultura drag y los retos de enfrentar la violencia infantil. En esta edición especial nos basaremos en el libro Horror en el Sexto C y otras crónicas del autor ecuatoriano Alexis Serrano. Sus obras se destacan por su capacidad para retratar la realidad a través del género de la crónica. Con estos relatos reflexionaremos sobre cómo el periodismo puede ser una herramienta clave para entender y transformar nuestro entorno. A lo largo del programa veremos cómo diferentes formatos periodísticos como la crónica, que nos permite experimentar los detalles y emociones de un evento o historia, y el reportaje, que profundiza en el contexto y las causas de los hechos, nos permiten contar historias de manera única y poderosa. Acompáñennos en este recorrido donde la creatividad, la investigación y el periodismo se unen para generar un impacto. Alexis Serrano Carmona es un periodista y escritor con una destacada trayectoria en el mundo del periodismo narrativo y de investigación. Es alumni de la Universidad San Francisco de Quito y actualmente está estudiando una maestría en literatura en la Universidad Andina Simón Bolívar. Sus textos han sido publicados en reconocidas revistas como Gato Pardo, Mundo Diners, Monga Baila Tam y La Barra Espaciadora. Es editor del portal Ecuador Chequea y durante 14 años ha formado parte del diario La Hora. Además, colaboró con la revista Soho Ecuador como miembro de su consejo editorial. Su excelencia ha sido reconocida con 3 premios Eugenio Espejo en la categoría Crónica y el prestigioso Premio Nacional Eugenio Espejo de Periodismo. En 2020 consolidó su voz literaria publicando su primer libro, Horror en el Sexto C y otras crónicas, una obra que captura historias impactantes con un enfoque humano. Bienvenido, Alexis, gracias por estar aquí. Queremos empezar haciéndote una serie de preguntas. Primero queremos saber cómo manejas los límites entre los hechos y tu interpretación personal en tus textos. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy contento de estar acá. El periodismo narrativo utiliza de la escritura todas las herramientas con la única frontera de que no puede inventar, ¿sí? Es decir, más allá de eso, se maneja un narrador, se utilizan personajes, se utilizan escenarios, se utilizan diálogos. Dice Caparrós que en la forma no tendría por qué tener una diferencia un cuento que una crónica, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, utiliza todas las herramientas de la ficción, pero al servicio de la realidad. Ese es el único límite, la única frontera. Es decir, si es que yo pido que describamos un lugar cuya pared es blanca, yo no puedo falsear la realidad y decir que esa pared es azul porque yo considero que le conviene a mi prosa. No, si la pared es blanca, pues tengo que decir que es blanca. Ese es el único límite. Por lo demás, todas las herramientas de la escritura y de la literatura están puestas en la crónica al servicio de la realidad. Tal vez nos puedes contar qué desafíos encontraste al documentar Shirley Stone Rock, Drag a Domicilio. Bueno, aquí hay varios tipos de desafíos. En lo periodístico, por ejemplo, es un desafío de paciencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es cuestión de ir solamente a una fiesta como la que estoy describiendo en el texto, sino implica ir a su casa, por ejemplo, conocerle en otros espacios, conocer a Mauricio, que es el actor, el artista que da vida a Shirley Stone Rock, y luego conocer a Shirley, ¿no? Hay una conversación en esta crónica que quizás marca el desafío más importante. Me dice mitad Mauricio y mitad Shirley cuando ella se está maquillando frente a mí, y ella me dice, Shirley me dice, a veces Mauricio, me cuenta como que a veces Mauricio, que es el artista, tiene celos de Shirley, porque Shirley es la que tiene el reconocimiento, es la que tiene la fama, es la que sale al escenario, cosas que él quisiera hacer. O sea, Mauricio toca la guitarra y a veces en fiestas y demás, pero quien está en el espectáculo y el reconocimiento es Shirley. Entonces, es un poco también entender cómo va la historia humana, de qué va, ¿no es cierto? Entonces ella me dice, fíjate, de aquí para acá ya está uno, de aquí para acá está el otro. Y hay muchas ocasiones en las que Shirley interpreta personajes y entonces hay un triple personaje ahí, porque está Mauricio, que ella me dice es siempre el que se queda en el camerino, está Shirley en el escenario, pero interpretando a otro personaje famoso. Entonces ese es otro de los retos que hubo en la historia. Alexis, queremos saber cómo decidiste el enfoque narrativo para tu crónica Horror en el Sexto C. Ese es otro tema muy, muy fuerte. Ahí, por ejemplo, es uno de los pocos textos en los cuales yo utilicé la segunda persona. Le hablo directamente a uno de mis personajes en el inicio, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso, mira, no es algo que se decida, digamos, como en una hoja o con una planificación. Tú vas sintiendo la historia te va llevando. O sea, lo primero es tener todo el reporteo listo y al final decidir, ok,
esta es la historia que tengo, ¿cómo la pongo en el papel? ¿Cómo la pongo en palabras? ¿No es cierto? Entonces tú un poco la vas sintiendo. Ahí me parecía, para el inicio, por ejemplo, ¿por qué me parecía importante hablarle a Samia? Yo quería abrir con Samia y el sueño de Samia de ir y de recibir los aplausos en el Teatro Sucre. O sea, esta crónica sucede en Guaranda, ¿sí? Y estos son niños que muchos viven en la pobreza, y para ellos llegar a Quito, por ejemplo, es comer un KFC, ¿sí? Y el sueño de ella era, sigue siendo, espero, tocar en el Teatro Sucre. Y cuando ella me lo dijo, esa imagen yo la tengo guardada. Y yo cuando escribía, dije, esa es la imagen con la que quiero abrir, ¿ya? Y esa conversación sucedió en mi auto y estábamos ella y yo, no había nadie más. Entonces yo quería recrear ese momento en el cual ella me hablaba y entonces yo le tuteaba en el texto, ¿no? Le tuteaba y le decía, esto me dijiste, Sara. ¿Sabes qué lindo lo que nos cuentas? Tal vez nos puedes compartir un momento memorable o difícil que viviste mientras escribías una orquesta de los sueños. Mira, un momento que yo nunca me voy a olvidar. Hay varios en esta historia, pero un momento que nunca me voy a olvidar es cuando me llevaban ellos en la noche a su casa en la montaña, a las faldas del Chimborazo, que en realidad es la oscuridad más profunda en la cual yo he estado en mi vida. O sea, a las faldas del Chimborazo en una noche despejadísima, no se veía nada acá, pero tú mirabas hacia arriba y era como estar en un planetario, o sea, tenías las estrellas súper cerca. Y yo decía, esto para ellos es lo habitual, es lo común. O sea, yo estaba maravillado porque yo jamás había visto en ese nivel el firmamento, pero eso para ellos es tan habitual. Y estábamos en la montaña y yo veía un punto de luz al fondo, y ellos me dijeron, esa es nuestra casa. Pero era un foquito realmente, ¿no? Entonces tuvimos que caminar y literalmente, o sea, estaba popó de vaca en el camino y claro, ellos con su perspectiva ya sabían dónde estaba y uno tenía que estar con el celular ahí para ver dónde no pisaba y dónde sí pisaba. Pero para ellos era tan común ir. Ese es un momento memorable para mí, nunca me voy a olvidar. O sea, y la escena, las estrellas, la casa en el fondo, el Chimborazo, ellos ahí caminando con sus instrumentos, eso decía mucho más de la historia que muchos otros días que pasé ahí. Claro, qué lindo la verdad. Sí, la oscuridad así en la montaña es algo muy lindo y las estrellas arriba así, cuando estás en el campo sobre todo es algo precioso. Sí, es una imagen que está en la crónica y realmente está acá todo el tiempo. Siempre. Bueno, Alexis, queremos agradecerte muchísimo por haber estado aquí, por haberte tomado el tiempo de venir y sobre todo por escribir sobre temas tan importantes. Muchas gracias. Qué bueno que se siga hablando de estos temas también. Ahora hablaremos de música y para ello tenemos a Guillermo Lazo, un talentoso saxofonista, pianista, flautista, compositor y maestro cuya trayectoria refleja una profunda dedicación a la música. A lo largo de su carrera ha colaborado en importantes proyectos con agrupaciones de renombre como Medar de sus Players, El Combo de las Estrellas, Los Duques y la Orquesta Sinfónica Nacional, entre muchísimos otros. Su versatilidad como músico lo ha llevado a destacar en diversos géneros y formatos, consolidando una carrera rica en experiencias y logros. Además, Guillermo ha compartido su conocimiento como maestro de música, contribuyendo al desarrollo artístico de nuevas generaciones. Actualmente trabaja de manera independiente, explorando nuevas oportunidades para seguir dejando su huella en el mundo de la música. Guillermo, bienvenido y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Queremos empezar haciéndote una serie de preguntas. Sabemos que el mundo artístico, en especial el mundo de la música, es un mundo muy competitivo y un mundo donde es difícil sobresalir. A pesar de todo esto, ¿qué te llevó a tomar la decisión de convertirte en músico? Bueno, ante todo les agradezco la invitación y en la cuestión de elegir, uno no elige ser músico, uno nace. Es como una cuestión con la que nacemos todos. Alguien quiere ser arquitecto, otro quiere ser modista o lo que sea. Entonces, yo crecí con eso y desde chiquito, pues yo, cualquier huequito donde yo veía que podía ir a hacer el remedio de cantar, yo lo hacía. Después mi papá me ayudó mucho y aquí estoy, dando lata con mi instrumento. En tu experiencia como maestro, ¿cuáles dirías que son los aportes de la música en los niños, más allá de que puedan volverse músicos en el futuro? En eso inclusive estuvimos hablando, tuve una invitación de la ULEAM en Manabí y estuvimos hablando al respecto, puesto que la música es una herramienta bastante útil para el desarrollo de los niños, psicosomático, mental, lo que sea. La música es una herramienta que ayuda a los niños y a la juventud a conocerse a sí mismos y a desarrollar una
inteligencia intrínseca que muchas veces no sabemos que la tenemos. Considerando la historia musical en Ecuador y a nivel mundial, ¿cómo crees que los géneros y la industria va evolucionando a medida que se introducen nuevas generaciones en la música? Ahí tengo algo que no me gusta, no en su pregunta, ¿no? Sino en lo que está sucediendo ahora. Estamos viendo el caos total de la música, en todo sentido, puesto que se ha perdido el romanticismo y el respeto que por medio de la música debemos a los demás. Ahora las letras ofenden a ustedes las damas y nosotros abanicamos la brisa y no puede ser. La música tiene que seguir siendo un nexo entre lo romántico, el amor y llevar un mensaje de amistad y de amor entre todos, no insultar a nadie. Claro, tienes toda la razón, Así, Guillermo. Y quería hacerte una última pregunta. ¿Cuál dirías que es un reto tanto al momento de leer música como al momento de componerla? El compositor es una persona que la gran mayoría de las veces no es formado académicamente. Tenemos un ejemplo en Colombia con Crescencio Salcedo, un señor que no sabía leer ni escribir, y de sus canciones se han vendido millones. Y a la vez, el aprender el nexo musical que su metodología tiene intrínseca, entonces les abre una inteligencia en 360 grados. Porque nosotros aprendemos a oír en 360 grados, a ver en 360 grados, y el corazón nuestro pues está abierto a muchas cosas y somos muy sensibles en ciertas cosas. Entonces el joven que entra al mundo de la música pues encuentra un universo nuevo, y eso es muy importante, y eso es a lo que debemos propender. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por habernos contado todo esto, que es sumamente importante. Gracias por tu tiempo, por haber venido. Y sobre todo queremos felicitarte por haber tomado la decisión de tomar este camino, sabiendo que es algo un poco difícil. Gracias. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga a todos. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado es Daniel Moreno. Al crecer en una sociedad machista que invalida a la mujer, no se permite tener rasgos de sentimentalismo o de feminidad. Daniel Moreno es actor, director, activista, emprendedor teatral y libretista ecuatoriano. Le ha dedicado más de 2 años al teatro y es uno de los principales referentes del drag queen en Ecuador. Bienvenido, Daniel. Qué Muy gusto amables, tenerte gracias. aquí. Quisiera que nos cuentes un poco de tu historia. ¿Qué es el drag queen? ¿Es solo vestirse de mujer o hay algo más detrás de eso? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Qué lindo poder compartir con ustedes y hablar sobre un tema que muchas veces es polémico debido a cómo se va fraccionando lo que consideramos algo normal, que es el vestirse, el actuar o ser. Entonces, cuando tú hablas desde ese sentido, te encuentras con 2 novedades, de que el género es una construcción social y tu identidad sexual es otra totalmente diferente. Ahí es donde viene el tema de las diversidades sexogenéricas y entender cómo tú puedes fraccionar desde el arte, desde la cultura, desde tu propio ser, fraccionar este binario impuesto por una sociedad. Entonces, el ser drag no solamente es una cuestión de pensar en que hoy me visto, no es una cuestión de decir hoy quiero sentirme mujer. Y con el respeto que se deben las compañeras y compañeros trans, travestis, transgéneros y transexuales, no es lo mismo identificarse dentro de una diversidad sexogenérica que hacer un personaje drag. Un personaje drag es una construcción desde un carácter netamente escénico-teatral, en el cual tú vas creando una caricatura de tu lado opuesto, ¿ya? En el caso del drag queen, y eso es algo que también quiero ampliar un poco, porque muchas veces pensamos que todas aquellas personas que se trasvisten son drags, y no es así. Tienes drag queen, drag king, drag animal, drag monster, tienes drag fashion, drag glam, tienes show travesti imitación, tienes show travesti burlesque. Entonces tienes diferentes estilos dentro de este proceso. Y aparte de eso le vas sumando de que cada persona va creando su propio estilo. O sea, cuando tú vas aprendiendo mucho de esta gama, tienes la posibilidad de ir combinando estas imágenes. Y es lindo porque también vas creando una nueva forma de pensamiento que puede ser totalmente irreverente o puede ser totalmente conservadora. Daniel, tal vez nos puedes contar quién es Mauricio Erazo. ¡Ay, mi Mauricito! A Mauricio Erazo, un gran amigo, compañero de tablas, alguien que también fue parte de Dionisios, que participó en algunos de los montajes teatrales de Dionisios.
alguien que empezó, y es más, yo fui jurado en el concurso en el que él participó de Queen of Queens cuando este año... ¡Qué bestia! ¿Cómo pasa el tiempo? 2007, señores, ¡qué bestia! Y claro, pues cuando en ese entonces él empezó a hacer drag, lo hizo desde este tema del transformista, del showman. Y Mauricio siempre tuvo como una capacidad bastante grande de absorción sobre su personaje. Absorbía todos los conocimientos, inclusive por un tiempo, inclusive se maquillaba como se maquillaban los Dionisios, con escarchas y purpurinas. Y ahora él ha ido creciendo y ahora es mucho más glam, ¿no? Su personaje como tal. Entonces, Mauricio, bueno, una persona que siempre ha estado muy en proceso de desarrollo y creación. Daniel, queremos saber cuál es uno de los recuerdos más gratos que tienes con Mauricio Erazo. Uno de los recuerdos más gratos con Mauricio Erazo. Tenemos dos recuerdos súper lindos. Un recuerdo que fue con una de mis obras de teatro que se llama la telenovela Chicas Cocodrilo, donde interpreta un personaje de una lisiada, la maldita lisiada. Yo sé que ya no es apropiado decirlo, pero en ese entonces funcionaba. Y yo nunca me voy a olvidar que hicimos la presentación en un bar. Y el bar tenía una distancia de 80 centímetros del escenario y entra con una silla de ruedas en 80 centímetros. Fue muy difícil porque me tocaba bajar del escenario para subir y conversar con él. Y él hubo un momento dado en que con la silla casi se va de frente. Y yo, como estaba ciega, le digo, hermanas, querida, estás ciega, puedes sufrir un accidente. Y bueno, yo me acuerdo que no paraba de reír y luego se olvidó el texto porque estaba riéndose en ese accidente. Entonces son de esas cosas que te pasan. Y de ahí otra muy simpática fue que cuando se fue para España, lo primero que me pidió fue que le empaque el sombrero andaluz que yo le hice. Y eso es un recuerdo muy bonito que hasta en la actualidad lo sigue utilizando, ya después de 8 años. Bueno, desde que leímos la crónica de Alexis, la verdad es que nos dio un poco de curiosidad saber quién es Shirley y quién es Mauricio. ¿Cómo son cada uno de ellos por separado? Hay una situación con respecto al tema de qué es lo que nos diferencia dentro de las diversidades sexogenéricas y por qué nos ponemos aparte como artistas. Una cosa es el personaje, que es el que nosotros vemos ahí en la pantalla, que vemos en la fotografía, que vemos en el show. Y otra cosa es el ser humano, que es el que construye, el que está atrás reestructurando las figuras y la forma que luego se va a exhibir. Entonces, en ese sentido, creo que es una de las tareas que todos los drag hemos cruzado y pasamos y seguimos pasando, y Mauri lo está haciendo, que es el crear su personaje. Desde la forma en que confeccionas un traje hasta el maquillaje que va a utilizar para esa peluca. No es solamente cuestión de que voy a crear una imagen, no, es todo un complemento. Y en eso Mauri se ha encargado mucho y ha tratado de mejorar mucho en su proceso. Y luego viene Shirley, que Shirley en cambio es la otra imagen, es el show, es el espectáculo, el glamour, la diva, ya es otra cosa. Y eso es algo muy importante entenderlo, que detrás de estos personajes, que pueden ser muy glamurosos y todo, detrás hay un ser humano. Perfecto. Daniel, ¿cómo es esto de romper el molde, salirse de los estereotipos, de los modelos convencionales que la sociedad nos ha dado? ¿Cómo es esto de encontrar nuestra nueva esencia y salir de ese closet que nos han tenido atrapados toda la vida? Es bastante duro salirse dentro de una sociedad tan conservadora como la nuestra, donde todavía siguen ejerciéndose la influencia social de cómo te ves, cómo te sientes y qué es lo que opina el resto sobre ti. Entonces romper esa estructura, romper inclusive la estructura familiar, y en eso creo que nos ha pasado a todos. En algún momento cuando tú decides algo, siempre estará un papá o una mamá que te diga, ¿pero por qué? Y te empiezan a cuestionar el por qué. Cuando ellos tampoco se han dado esa libertad de cuestionarse. Ya, porque hay que seguir la norma. Esto es lo normal, esto es lo correcto. Y cuando uno rompe esa estructura, también tienes que tener muy en claro de que tienes que enfrentarte. Y enfrentarte a que vas a estar solo, a que tienes que luchar contra una sociedad y luchar contra otras personas. Y te lo digo yo, porque a mí me tocó luchar hasta contra mi propia familia. Claro. Daniel, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tus experiencias. Ha sido en serio un verdadero placer conocerte. Muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes. Empezaremos con nuestra última invitada. Abordaremos el tema de la violencia infantil con Ignacia Páez. Ella es psicóloga clínica con un enfoque terapéutico, psicoanalítico y amplia experiencia en el sector público y privado.
Ha sido gerente nacional del Proyecto de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y comisionada nacional de drogas, donde lideró la implementación de políticas públicas y servicios de salud mental comunitaria. También participó en la activación de protocolos de atención en crisis tras el terremoto de Manabí en 2016 y en la creación de estrategias durante la pandemia de COVID-19. Además, ha sido delegada en varios eventos internacionales relacionados con la salud mental y el consumo problemático de sustancias. Desde 2006 mantiene su consulta privada, ofreciendo apoyo terapéutico en diversos trastornos. En su trayectoria también desarrolló el reglamento para la prescripción y dispersión de cannabis medicinal en el país. Bienvenida, Ignacia, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. ¿Me puedes contar cuáles pueden ser los signos o indicadores tanto emocionales y conductuales que tiene un paciente que está pasando por un caso de violencia? Ok, empezaste por el final, pero está bien. Creo que lo más importante es que desde muy chiquititos los niños sepan que la verdad está ante todo y que si ellos hablan con sinceridad y con la verdad, tal vez hay problemas, si es que fueron travesuras, pero siempre va a haber como una manifestación de solidaridad desde el adulto, porque eso es lo que se busca, que nosotros desde muy pequeñitos hasta grandes seamos sinceros de lo que estamos diciendo y hablemos desde la certeza, desde nuestras verdades también. Entonces, ¿cuál es un principal signo? Digamos que la transformación hacia un niño sigiloso, callado, que se queda mucho en el cuarto, que no quiere que se le acerquen a ver su cuerpito, cierran la puerta para bañarse y bueno, eso a veces los papás dicen, bueno, estamos empezando con el pudor, esto es una cuestión de un preadolescente, sí, pero hay estrategias para que ellos no pierdan la confianza, pero que también desarrollen esto que buscamos, que también debe existir, que es su vida privada. Entonces, ahí hay la diferencia, ¿no? Entonces, es el padre, es la madre, el que explica y dice al niño, así como, a ver, no pongas seguro en la puerta, pero, por ejemplo, yo cuando vaya a buscarte voy a golpear la puerta y ahí voy a entrar. Entonces, el niño sabe, ok, no cierro la puerta con seguro, pero mis padres me respetan. Esta cuestión que nosotros hacemos mucho y que lo único que hace es separarnos para siempre de los niños, es pensar que podemos entrar a sus redes sociales, a su WhatsApp y todo, y leer como si eso fuese permitido y está bien. Esta es una costumbre que se está dando mucho ahora. Entonces los niños cambian de claves, no usan ese espacio, usan otro, buscan 1000 estrategias para tratar de tener una vida privada, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahora en lo que son los dispositivos y las redes, es como que alguien destape tu inconsciente. Entonces es muy, muy irrespetuoso hacer estas irrupciones. Entonces, para trabajar en la confianza, uno debe respetar el espacio de los niños. Y entonces los niños saben, él me respeta, mi mamá, mi padre me respeta, y yo puedo confiar en ellos, ¿ya? Entonces, si llega, me invento. Nos fugamos del colegio y cuando llegamos nos pusieron un montón. A ver, espérate, ¿cómo te fugaste? Ya, cuéntame desde el comienzo. Entonces, no es como, sí, castigado, sino cuéntame, ¿ya? Y en este contar, tú te vas dando cuenta cómo los niños se sinceran con tranquilidad y sabes sus travesuras, sabes su forma de pensar, respeta su forma de pensar, aunque difiera de la nuestra, ¿ya? Porque eso es lo que buscamos. Buscamos personas libres y personas que puedan saber decidir, saber conversar, saber decir no, poner límites. Pero eso se aprende en la casa con lo que nosotros hacemos con ellos. Nosotros les damos los parámetros de confianza, de seguridad y de hablar con la verdad porque nosotros hacemos eso. Entonces, si un niño está acostumbrado a, dice mi mamá que no está, tampoco vamos a esperar que él nos cuente la verdad, ¿ya? Correcto. Eso. Bueno, queremos saber cuál es la ruta que se debe seguir cuando un niño tiene dificultades para hablar sobre sus experiencias. Cuando eso sucede, creo que lo mejor es buscar un tercero. A veces los niños se sinceran más con alguien que está un poco más alejado de su privacidad, de su
de su núcleo íntimo. A veces es un tío, una tía, a veces la abuelita. Las abuelitas son un recurso maravilloso. Los niños con abuelitos son mucho más sensibles al mundo, más inteligentes. Entonces es buscar un tercero a veces. Y a veces también buscar un espacio terapéutico en donde hay un mediador. Porque a veces los padres y los niños se llenan de afecto y de sentimientos y empiezan a hablar y terminan en llantos, gritas, y se acaba el espacio de comunicación. Cuando hay una mediación, el niño se siente seguro porque hay un tercero que va a poder modular la relación con el padre y la madre. ¿Cómo se maneja la confianza del niño en los adultos después de haber sufrido violencia? Cuando el niño ha podido ser apoyado y sobre todo se le creyó, porque esta es una cuestión muy difícil. Esto sucede mucho, con mucha frecuencia, que el niño se pone en duda sus palabras. Pero eso no pasa solo en casos de violencia, siempre pasa eso, ¿ya? Al niño no se le cree en un inicio, al niño ni siquiera se le escucha. Ahorita en este momento de fiestas, por ejemplo, en los colegios se reúnen los papás y deciden cómo va a ser la fiesta de Navidad, qué se les va a regalar y qué van a comer. Y nadie preguntó a los niños, nadie. Entonces, si nosotros buscamos espacios de confianza, el niño debe saber que puede hablar con un adulto con mucha seriedad, porque su palabra es tomada en serio. Sus creencias son tomadas en serio. Sus puntos de vista se respetan y se escuchan. Hay niños que han llegado a terapia, que ahora son adultos, que me cuentan y me dicen, desde que soy pequeña se ríen de lo que les digo. Y yo, ¿cómo se ríen? Claro, o sea, yo les digo, estoy hablando en serio. Y dicen, oh, qué lindo, vele, que se está haciendo gracias. Y los niños les revienta el cerebro porque estaban tratando de ser serios y de comunicar. Y eso repercute para siempre en las relaciones. Claro, Ignacia, toda la razón y muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa, por tu tiempo y por abordar junto a nosotros este tema tan importante para nuestra sociedad como lo es la violencia infantil. Gracias a ustedes. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que estén bien. Igual, gracias. Estoy segura que todos los que leímos la crónica de horror en el sexto C, al leerla se nos hizo el corazón chiquito por el tema tan difícil que tocó en esta crónica. Y queremos saber, Alexis, ¿cómo fue para ti abordar un tema tan difícil y tan duro que se vive en el país, que es una realidad? Mira, yo siempre suelo decir que es la historia más dura que me ha tocado contar, la más difícil. Hay que entender que detrás del periodista hay un ser humano y en mi caso hay un padre, hay un esposo y cuando yo terminé de escribir esa historia, cuando yo supe, mi cabeza, mi corazón de periodista supieron que estaba escribiendo el último párrafo o los últimos párrafos, cuando yo sabía que estaba llegando al final, yo me fui a la pérgola de mi casa y puse, no me acuerdo ni qué canción puse, pero puse una canción que era muy, muy pesada y la terminé de escribir y cuando supe que ponía el punto final yo me desarmé. Estaba en una silla como esta y me boté hacia atrás y lloré mucho. Después fui a la cocina donde estaba mi esposa en ese momento, le abracé y yo le dije, mira, estoy devastado. Y después de esto yo necesito encontrar una historia que me devuelva la fe en la humanidad. Entonces, como periodista tú te enfrentas también a esto, ¿no es cierto? Porque estás escuchando, si haces bien tu trabajo, estás escuchando mucho, estás escuchando con genuina atención y vas entendiendo, estás leyendo expedientes y vas absorbiendo eso, ¿no? Entonces fue muy duro para mí en ese sentido contar esa historia. Pero luego yo creo que era una historia que debía ser contada, ¿sí? Y para eso estamos, para eso está el periodismo. O sea, yo le entrevisté a Martín Caparrós hace un par de meses para una revista y él me decía esta frase, él me decía, si el periodismo no sirve para entender un poco más del mundo, entonces no sirve para nada. Y creo que esa historia no fue contada desde el morbo, ni desde el sensacionalismo, ni desde solamente la necesidad de figurar, sino desde la necesidad de entender. Entonces, desde la forma en que se aborda a las chicas que fueron víctimas cuando eran niñas, a sus familias, a las personas que estuvieron detrás, hasta el momento en el cual yo hago el trámite. No es que me quedé enseguida, o sea, en la superficie. Hago el trámite incluso para hablar con el violador. Yo pedí hablar con él, y estaba dispuesto como periodista a darle a él el mismo tiempo y la misma atención que le di a sus víctimas.
el Ministerio de Justicia en ese entonces me otorga el permiso para hablar, pero él me dice que no quiere hablar conmigo. Y él dice que no quiere saber nada de periodistas. Entonces, hasta ahí llegué yo, porque tampoco le puedo obligar. Siempre me dejaron claro que no le podía obligar. Pero fue una historia muy dura de contar. Y el periodismo te permite esos privilegios, porque yo como periodista, gracias a las historias que he contado, he podido ver el lado más ruin del ser humano, pero también el mejor lado del ser humano, de la condición humana. La luz, la esperanza, de las dos cosas he visto. Y eso es un privilegio, es como ver el mundo desde la primera fila, ¿sí? Así es como veo yo el periodismo. Claro, debió haber sido una historia muy difícil de contar, muy difícil de escribir como tal, y claro, era una historia que debía ser contada. Quería saber, me entró la duda justo ahorita, ¿cuál fue el trámite que hiciste para hablar con las dos niñas, la niña de Lunar y la niña del Arete, verdad? Sí. ¿Cuál fue el trámite que hiciste? Mira, ahí era muy importante yo demostrar, y para mí era importante demostrar que no iba con morbo a contar la historia. Digamos, era un momento en el cual la historia estaba en todos los noticieros, porque la Corte Constitucional había ordenado a la escuela poner la placa. Entonces, había hablado mucho la gente sobre ese tema, pero yo sentía que no se había hablado a profundidad. Y lo que quería es que se entendiera la historia, ayudar a que se entendiera la historia más allá de los titulares, más allá de la coyuntura de las cámaras y demás, ¿no es cierto? Entonces yo lo primero que hice fue acercarme a una tía, es decir, estaba el tema en la palestra pública y yo veía que esta tía de una de las dos chicas era la representante del grupo de familiares que estaba hablando con los medios, que estaba hablando en público. Entonces yo me acerqué a ella primero, ¿no? Yo le dije, mira, yo soy Alexis, soy periodista, le fui llevando revistas, tanto de la Soho como de la Mundo Diners, con crónicas que yo había publicado. Le dije, este es mi trabajo. O sea, yo consideré importante llegar así a esa familia. Le dije, este es mi trabajo, había escrito ya la crónica de los desaparecidos, por ejemplo, para ese entonces. Entonces yo le llevé esa crónica y le dije, así abordo yo mi trabajo, mi periodismo. Y quisiera que preguntaras a la familia, a tu hermana, que era la mamá de la niña, y a tu sobrina, si es que quisieran recibirme un momento. Entonces pasaron algunos días, no me respondía, le insistí, y me dijo, vamos a hablar contigo. Ella trabajaba en una entidad pública, me dijo, te espero tal día y explícame un poco mejor. Entonces fui, le expliqué cómo sería, le expliqué que podrían estar los padres presentes mientras yo hablaba con las niñas. A la final no estuvieron porque las mismas niñas lo pidieron y después estuvieron en una habitación contigua, ¿no? Contigua, pero así fue el trámite. Entonces a la final yo les di esa confianza y es la única vez que yo como periodista lo he hecho, es la única vez yo les dije, mira, para que tú sepas con claridad mis intenciones, yo estoy dispuesto a que tú leas el texto antes de publicarlo. Y es la única vez que lo he hecho, yo no lo recomiendo, eso no se hace como periodistas, pero yo entendía el tema en el que me estaba metiendo. Y no quería hacer daño, mi intención no era hacer daño a nadie. Entonces yo le dije, yo no hago esto, pero entendiendo la dificultad del tema, estoy dispuesto a que lo lean. Y le pasé, lo leyeron, entonces yo me quedé tranquilo porque ya habían visto antes de que se publicara. Bueno, muchas gracias, Alexis. La verdad es que qué lindo poder hablar contigo a más profundidad con esta crónica, que la verdad a todos nos dejó muy impactados leer eso. Yo recuerdo que te había conocido hace unos años en un taller de periodismo y me hablaste de esta crónica y yo de inmediato fui a leerla, pero no logré acabarla porque me pareció muy dura. Y ahorita que volví a la universidad ya la pude leer completa y sí nos dejó a la mayoría muy lastimados, así como dijo Andrea, con el corazón muy chiquito. Sí. Muchísimas gracias, Alexis, por estar aquí y por topar un tema tan importante que a veces no se visualiza en el mundo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos explorado temas transformadores que abarcan identidad, cultura, música y justicia social, destacando el papel del periodismo, la educación y el arte en la construcción de una sociedad más consciente e inclusiva. Agradecemos a nuestros invitados Alexis Serrano, Daniel Moreno, Guillermo Lazo e Ignacia Páez por sus valiosas reflexiones, así como a los estudiantes de investigación y reportería del periodismo de la Universidad San Francisco de Quito por su dedicación en estas entrevistas. La era digital ha revolucionado la forma en la que interactuamos, trabajamos y nos informamos, pero también ha traído consigo desafíos significativos.
Entre los principales retos están la sobrecarga de información, que dificulta distinguir entre contenido confiable y fake news, y el impacto de las redes, que promueven narrativas rápidas, pero muchas veces superficiales. Para el periodismo, adaptarse a estos formatos sin sacrificar la profundidad es clave, mientras compite con la inmediatez digital y el ruido mediático. Además, la brecha digital deja comunidades marginadas sin acceso a información de calidad. Finalmente, la protección de la privacidad y los datos personales se ha convertido en una preocupación creciente, especialmente debido a los antecedentes presentados en el país, así como a los algoritmos especializados que se ajustan a nuestros gustos y preferencias, modelando nuestras experiencias en línea. Superar estos retos requiere un equilibrio entre innovación, tecnología y responsabilidad ética. Con esto cerramos esta edición de Magazine Entre Crónicas y Letras. Agradecemos su sintonía y les invitamos a seguir reflexionando sobre los temas tratados. Nos vemos en la próxima. So save your worries, slide your love.